La crisis de la democracia parlamentaria de Carl Schmitt, 1926, es una profunda crítica al sistema parlamentario, centrada en los desafíos políticos y filosóficos que enfrentaba durante la República de Weimar en Alemania. Schmitt, un teórico conservador del derecho y la política, es conocido por sus controversiales puntos de vista sobre la naturaleza de la democracia, la soberanía y el Estado. En esta obra, Schmitt sostiene que la democracia parlamentaria, especialmente en su forma moderna, ha llegado a un punto de crisis debido a una combinación de factores que la hacen ineficaz para responder a las necesidades del Estado. Este ensayo explora los temas clave e ideas presentadas en la crítica de Schmitt, analizando sus reflexiones sobre la naturaleza de la democracia parlamentaria, el papel de los partidos políticos, el concepto de soberanía y el ascenso de alternativas autoritarias. La naturaleza de la democracia parlamentaria. El análisis de Schmitt sobre la democracia parlamentaria está basado en su comprensión de las debilidades fundamentales del sistema. Comienza cuestionando la esencia misma de la democracia tal y como se practicaba en la República de Weimar, destacando que la democracia no debe ser equiparada simplemente con los procedimientos parlamentarios o los mecanismos electorales. Según Schmitt, el concepto de democracia se ha desvinculado de las acciones concretas y reales de la política. En su opinión, la democracia parlamentaria se convierte en una cáscara vacía cuando opera únicamente a través de la negociación y el compromiso entre los partidos. La representación del pueblo por parte de los diputados se reduce a una formalidad. El representante ya no actúa como una verdadera encarnación de la voluntad popular, sino que opera dentro de un sistema de intereses partidarios, negociaciones tácticas y estancamiento legislativo. Para Schmitt, la democracia parlamentaria se convierte en un sistema vacío cuando depende exclusivamente de procedimientos y no de decisiones sustantivas. Critica la tendencia de los sistemas parlamentarios a centrarse en el formalismo en lugar de en la toma de decisiones que reflejen la voluntad política real. En su visión, el representante ya no tiene un papel activo en la toma de decisiones, lo que limita la capacidad del Estado para actuar de manera decisiva y eficaz. El papel de los partidos políticos. Una de las críticas más importantes de Schmitt a la democracia parlamentaria es su dependencia de los partidos políticos. Los partidos políticos, en su opinión, no son simplemente organizaciones que representan los intereses de diferentes segmentos de la sociedad. Son, en última instancia, disruptivos para el proceso político. Schmitt cree que los partidos, especialmente en la era moderna, son incapaces de forjar una verdadera unidad política. En su visión, los partidos fragmentan la voluntad política del pueblo en facciones competidoras, lo que impide que el Estado actúe de manera efectiva. En su análisis, Schmitt señala que los partidos políticos crean lo que él llama el juego parlamentario, en el que los representantes electos priorizan los intereses de su propio partido por encima del bien común. Este ciclo interminable de negociaciones y maniobras entre partidos rivales da lugar a una falta de decisiones reales y debilita la capacidad del Estado para actuar con autoridad. La crítica de Schmitt al sistema de partidos revela una visión pesimista de la política democrática, en la que el ideal de que la voluntad del pueblo sea representada en el gobierno se ve socavado por la realidad de la competencia partidaria y la disfunción institucional. Soberanía y el estado de emergencia. Un tema central de la crítica de Schmitt es el concepto de soberanía. La soberanía para Schmitt es la capacidad de tomar decisiones, especialmente en momentos de crisis. En La crisis de la democracia parlamentaria, Schmitt subraya que la soberanía no es un constructo teórico, sino una función práctica que permite al Estado actuar de manera decisiva. Él sostiene que la democracia parlamentaria, al depender de procedimientos y negociaciones partidarias, limita la capacidad del Estado para actuar rápidamente y de forma decidida en momentos de crisis. En su opinión, el estado de emergencia es un elemento crucial de la soberanía. Schmitt define al soberano como aquel que decide sobre la excepción, es decir, la autoridad soberana debe extenderse más allá de las reglas normales de la ley y el procedimiento para permitir la acción decisiva en circunstancias excepcionales. El problema de Schmitt es que los sistemas parlamentarios, al depender de procedimientos y de la búsqueda de consenso,
son incapaces de tomar decisiones cuando se presenta una emergencia. La incapacidad de la República de Weimar para responder de manera efectiva a las crisis políticas y económicas de principios del siglo XX, como la Gran Depresión, es una manifestación de esta disfunción. Para Schmitt, el fracaso de la democracia parlamentaria para actuar con decisión en momentos de crisis conduce a una pérdida de autoridad estatal, lo que abre la puerta a alternativas autoritarias. El ascenso de alternativas autoritarias. La crítica de Schmitt a la democracia parlamentaria no es meramente un ejercicio académico. Él está profundamente preocupado por las consecuencias políticas de la crisis que identifica. Schmitt creía que la incapacidad de la República de Weimar para abordar los desafíos de la política moderna pavimentaría el camino para el ascenso de alternativas autoritarias o incluso totalitarias. Estaba especialmente preocupado por el ascenso de movimientos como el nazismo, que prometían un liderazgo fuerte y decisivo en contraste con la ineficacia de la democracia parlamentaria. Schmitt vio el giro autoritario como una respuesta a la disfunción de los sistemas parlamentarios y sugirió que solo un ejecutivo fuerte podría proporcionar el tipo de liderazgo necesario para preservar al Estado en tiempos de crisis. Él argumentó que los mecanismos tradicionales de la democracia parlamentaria, como los debates legislativos, la formación de coaliciones y las negociaciones entre partidos, no eran adecuados para los desafíos del mundo moderno, donde se requería acción rápida y decisiva. En su opinión, el ascenso de un poder centralizado y fuerte podía justificarse como un medio para preservar el orden y proteger al Estado de la desintegración. En la crisis de la democracia parlamentaria, Schmitt presenta un caso controvertido a favor de la necesidad de un gobierno autoritario en tiempos de crisis. No necesariamente aboga por el totalitarismo que luego surgió en la Alemania nazi, pero sí sostiene que un líder fuerte con capacidad para actuar de manera unilateral es esencial para mantener la estabilidad política. Para Schmitt, este líder fuerte es la encarnación de la soberanía, aquel que puede decidir en momentos de emergencia cuando los procedimientos normales se rompen. La paradoja del argumento de Schmitt es que la crisis de la democracia parlamentaria, caracterizada por el colapso de los procedimientos normales, solo podría resolverse mediante el establecimiento de nuevas formas de gobernanza autoritaria. El decisionismo de Schmitt. Un componente clave de la teoría política de Schmitt es el concepto de decisionismo, la idea de que la autoridad política se basa finalmente en la capacidad de tomar decisiones. Para Schmitt, la esencia de la política es la capacidad de tomar decisiones que determinen el curso de los acontecimientos. Los sistemas parlamentarios, al centrarse en el consenso, el debate y la negociación, son, según él, incapaces de tomar las decisiones necesarias en tiempos de crisis. En su visión, la verdadera autoridad política no consiste en negociar entre partidos ni en adherirse a normas legales. Se trata de tener la fuerza y la autoridad para tomar decisiones decisivas en momentos de amenaza existencial. El decisionismo de Schmitt está enraizado en sus visiones filosóficas y legales más amplias, que están profundamente influenciadas por la crisis de la modernidad. Ante el colapso de las estructuras tradicionales de autoridad, Schmitt ve la necesidad de una nueva forma de soberanía capaz de afirmarse sobre el caos y la incertidumbre de la política moderna. Él sugiere que la autoridad política debe basarse en la capacidad de tomar decisiones que trasciendan la naturaleza fragmentada y procedimental de la democracia parlamentaria. La influencia y las críticas a Schmitt, la crisis de la democracia parlamentaria, ha tenido un impacto duradero en la teoría política, especialmente en los debates sobre la soberanía, la democracia y el autoritarismo. La crítica de Schmitt a la democracia parlamentaria resonó en el periodo de entreguerras, cuando la incapacidad de las instituciones democráticas liberales para abordar los desafíos del colapso económico, el extremismo político y el ascenso del nacionalismo se hacía cada vez más evidente. La énfasis de Schmitt en la soberanía y el estado de emergencia ha influido en pensadores políticos posteriores, especialmente en los campos del derecho y la teoría política. Sin embargo, las ideas de Schmitt también han sido ampliamente criticadas por su potencial para justificar el autoritarismo y la erosión de los valores democráticos. Su defensa de un ejecutivo fuerte y su disposición a aceptar el decisionismo político han llevado a muchos críticos a acusarlo de apoyar el totalitarismo.
La relación de Schmidt con el régimen nazi, aunque más tarde se distanció de algunos de sus elementos más extremos, complica aún más su legado. Su filosofía política sigue siendo controvertida, especialmente debido a su aparente justificación de medidas autoritarias en tiempos de crisis. La crisis de la democracia parlamentaria de Carl Schmitt es una crítica poderosa y provocadora al sistema parlamentario que plantea importantes preguntas sobre la naturaleza de la democracia, la soberanía y el Estado. Los argumentos de Schmitt sobre la insuficiencia de los procedimientos parlamentarios, los peligros de la fragmentación partidaria y la necesidad de una acción decisiva en tiempos de crisis siguen siendo relevantes en los debates políticos contemporáneos. Aunque sus ideas han sido controvertidas y criticadas por su potencial para justificar el autoritarismo, siguen siendo una parte esencial de la historia intelectual del pensamiento político, ofreciendo un análisis convincente, aunque profundamente pesimista, sobre los desafíos de la democracia moderna.